Hola, bienvenidos a un episodio más de Leyendo de Negocios, episodio número 37, tercera temporada. Y hoy traigo un super libro. Eso nunca funcionará. Mark Randolph, cofundador de Netflix junto con Reed Hastings. Es un libro que quiero platicártelo, obviamente no quiero hacerte spoiler de él, porque quiero que lo compres, que lo leas, que lo platiquemos juntos y que me lo comentes qué te pareció cuando lo leas. Por favor, escríbeme aquí mismo o te voy a ligar a mi red social que se llama Leyendo Negocios. Así, Leyendo Negocios. En Instagram me vas a encontrar, agrégame y por favor, coméntame qué te ha parecido todo este proceso, estos 37 libros que te he compartido. Si te vas al episodio número 2, te vas a encontrar con el cofundador justamente de Netflix, o más bien el que actualmente dirige Netflix, que es Reed Hastings, y tiene un libro padrísimo que se llama Aquí no hay reglas. Y aquí no hay reglas. Son 3 reglas principales de Netflix. Fíjate, déjame te las platico bien rápida. La primera, ellos dicen que aquí no hay, en el libro, perdóname, dice que hay densidad de talento. En Netflix hay densidad de talento. ¿Qué significa densidad de talento? Que en el espacio donde están trabajando tienen puro talento. Y ahí yo te digo, ¿quién trabaja contigo? ¿Quién está a tu lado? Gente con talento. Tú puedes contratar talento, pero también tienes que desarrollar el talento que ya tienes contratado. Por eso es bien importante capacitarlos. En el negocio que yo dirijo, que es EDN, Escuela de Negocios, nosotros nos dedicamos justamente a entrenar y capacitar a líderes, a futuros líderes, a gente que quiere llegar al siguiente escalón. Entonces, capacítalo, densidad de talento. El principio número 2 de su cultura habla de hablarse sinceramente. Ellos hablan justamente de sinceridad radical. Y aquí yo te diría, a veces no estamos muy acostumbrados a decirnos las cosas así como que tan a flor de piel, ¿no? Pero es tan importante que si algo tienes que decir, lo digas con claridad. No andemos así por las ramas, oye, fíjate que cuando... No, o sea, tal cual, fíjate que yo observé, vi, te quería comentar, es para tu desarrollo. Utiliza la técnica del sándwich. Justamente Mark la menciona aquí, que Reed Hastings la utiliza mucho. La técnica del sándwich, suavecito de arriba, el panecito de arriba. Oye, fíjate que eres una persona que te aprecio mucho, que tienes un gran talento, que tu personalidad tiene un impacto bien importante, suavecito. Y luego la carnita, el jamoncito, el quesito amarillo. ¿Y qué es ahí la parte central? Pues obviamente la proteína, lo que va a nutrir ese sándwich. Y ahí es donde le vas a decir, oye, fíjate que he notado que últimamente, o como te diriges con fulanito, con sutanita, o fíjate que en tu relación con el cliente estoy observando. Me explico, o sea, aviéntale la sinceridad radical. Y abajo el otro pedacito de sándwich, o sea, el otro panecito, el otro suavecito, y luego continúas y cierras pero, o sea, yo sé que vas a cambiar esa forma de pensar, esa actitud, porque la verdad es que yo te considero una persona con mucho empuje, con mucho entusiasmo. ¿Te fijas? La sinceridad radical no es tampoco decir, mira, yo soy así sincero y te lo voy a aventar así derecho. Tampoco, o sea, hay que tener un tacto para dirigirnos a los demás. Y el tercer principio de la cultura Netflix
te lo repito rápido, densidad de talento, sinceridad radical, y el tercero es pues que Netflix han decidido tener muy pocos más bien muy pocos autorizaciones, controles. ¿Por qué? Porque como se vive en un ambiente muy innovador, muy creativo y muy honesto, pues no es necesario pasar por tanta formulismo, autorización, tienes que ir a contabilidad, luego tienes que ir al gerente de la planta, y luego tienes que ir con el director, y luego tienes que ir con el presidente, y luego tienes que ir con... ¿Me explico? Evitar todo este tipo, digamos, de temas que a veces desgastan mucho. Entonces, esa es la cultura de Netflix y se fue formando a través de cómo crearon esta empresa. Y el libro de eso nunca funcionará. Que cuando lo vi, déjame te platico, cuando lo vi estaba yo viendo libros en una librería muy conocida y amarilla, por cierto. Estaba yo viendo así los libros y me topé con los colores del libro, pues muy, digamos, te hacen sentido porque es rojo con blanco. Y cuando lo vi, me llamó mucho la atención. La verdad es que tenía pocas expectativas de él. Le escribí un correo electrónico al autor, a Mark, diciéndole exactamente esto, que yo tenía muy pocas expectativas, pero que en realidad cuando lo fui leyendo me fui entusiasmando con él, me fui metiendo en su día a día, porque te va narrando desde antes de crear Netflix, desde cómo Reed Hastings, el director de Netflix, y él iban como aventándose ideas para crear un negocio, haciendo esta lluvia de ideas, haciendo este pimponeo de ideas de, oye, y si lo que hacemos es, creamos ¿cómo se llama? Lo que hacemos puede ser como cojines para el piso, ¿no? Y ahí se iban rebotando la idea, y cómo cojines para el piso. Digo, obviamente no pusieron cojines para el piso, estoy siendo irónico, ¿no? Una máquina, una computadora que tienes que escribir para arriba. Empezaron a crear una serie de ideas locas, como también se comenta mucho, ideas locas. Y esas ideas locas, pues, fueron creando o se fueron formando hasta llegar a una ocasión donde Reed fue a rentar un video al antiguo Blockbuster. Blockbuster eran las cadenas, así literalmente por antonomasia, decías Blockbuster y relacionabas a renta de películas. Pero tenía una característica los Blockbuster. Tú ibas, rentabas una película, en un principio eran VHS, que eran unos cassettes grandotes, y luego se convirtieron en DVDs, y tú ibas y rentabas el VHS o el DVD y tenías que regresarlo en el tiempo establecido. Si no, tenías una penalización, un cargo por retraso, ¿no? Y a veces los cargos eran inclusive más caros que la misma renta. Entonces, al parecer, en una ocasión, Reed Hastings había rentado una película, Apolo 13, y pues tuvo ahí un retraso, le cobraron, y por ahí surgió, oye, y si en lugar de que tengamos un negocio así, pongamos un negocio donde nosotros les vamos a mandar. En aquel entonces eran VHS, eran unos cassettes grandotes. Les mandamos los VHS a sus casas, los ven y nos los regresan, ¿cómo ves? Y ahí empezó la idea. Luego en eso surgen los DVDs. Entonces, pues los DVDs, pues por el tamaño, hubo una aceleración en la idea, porque ya no era el paquetote para que se mande el VHS, sino era un sobrecito donde podías mandar un DVD.
y con el estilo del correo, del correo en Estados Unidos, que es pues, muy eficiente, pues a través del correo pudiera el cliente recibir su DVD en un tiempo muy rápido, lo ve y lo regresa en un tiempo establecido. Esa era la forma como fueron armando el negocio. Fíjate qué interesante, armar el negocio. Y luego lo construyes primero en la cabeza y luego lo destruyes en la realidad y luego lo vuelves a construir. El tema del emprendimiento, de verdad, el tema del emprendimiento es un tema muy complejo. No sé por qué muchos youtubers, muchas personas a veces de una manera pues un poquito ligera empujan a la gente a convertirse en emprendedores. El emprendimiento, yo lo he dicho mucho en este podcast, no es para todos. El emprendimiento tiene que ver con un tema de resiliencia, con un tema, tu personalidad tiene que ser muy enfocado, pero también debes de tener una capacidad al cambio constantemente, a situaciones que puedes estar viviendo y que tienes que volver a replantear. O sea, una persona demasiado estructurada, con prototipos y patrones muy bien establecidos, muchas veces es más difícil entrar a un tema del emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque de un día para otro tienes que a lo mejor cambiar un proceso o pensar diferente o salirte de la caja para crear una lluvia de ideas que pueda hacer que el proceso o el producto que quieras crear o que estás creando lo cambie de línea, ¿no? La verdad es que quienes son emprendedores, y creo que muchos de los que me escuchan lo son, saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Un emprendimiento requiere inteligencia, pero también sagacidad, pero también adaptabilidad, ¿sí? Pero también necesitamos gente que sepa hacer funciones laborales muy especializadas y muy importantes para una empresa. Entonces, en este mundo laboral, las dos personalidades se complementan. Tanto el emprendedor que quiere crear un nuevo producto como el que organiza y administra. Fíjate, aquí te voy a platicar una historia bien clave. Yo te dije que Mark Randolph fue cofundador de Netflix. Él, desde el momento en que iban rebotando ideas entre Reed y él en un carro, porque trabajaban en el mismo lugar, Reed dirigía un negocio y él era el director de marketing de ese negocio, y en el camino iban rebotando todas estas ideas hasta que se crea el tema de Netflix. Cuando se crea el tema de Netflix, que no se llamaba Netflix, se ha dicho de paso, no se llamaba, se llamaba croquetas en inglés, fíjense el término, el nombre que le pusieron. Cuando empieza ya la formación del negocio, pues Mark Randolph empieza desde cero a construir el negocio, a darle forma, a que todas sus ideas creativas las iba desarrollando a prueba y error, contratando gente, probando, viendo cómo funcionaba, desarrollando otra creatividad. Y hasta que el negocio arranca y corte el listón y todo esto que ustedes gusten y manden. Y empieza a crecer de una manera muy importante. Y luego empiezan las preguntas de cómo crear que el negocio pues genere una buena
una buena rentabilidad, porque un negocio es para generar ganancias. Y en ese entonces la gente empezó a comprarles, pero empezó a comprarles los DVDs. Y ellos buscaban más un tema de renta que de compra. Porque la compra sí genera un ingreso, pero la utilidad es menor. Y la renta, pues ese DVD que ellos tenían, lo podían rentar, lo regresaban, lo volvían a rentar, lo regresaban, lo rentaban, lo regresaban, y generaban un ingreso mucho más seguro, o constante más bien. Hasta que crearon un mecanismo, que lo creó Mark, donde pensó en una, pues como en una renta mensual, donde las personas a través de esa renta mensual pudieran tener acceso al catálogo de Netflix. O sea, tú veías una película en DVD, la regresabas y te mandaba otra porque tenías una renta. Ahorita lo vemos normal, pero en aquel entonces, a principios del 2000, pues eso era una revolución. ¿Y a quién se le ocurre? A los revolucionarios. Y aquí va la clave fundamental que te estoy compartiendo de este libro. De lo que este libro nos lleva a entender estos dos mundos. Dos mundos antagónicos, pero al mismo tiempo complementarios. Porque esta narrativa surge de la idea de que hay gente en una empresa que sabe emprender, que tiene la visión emprendedora, pero hay otras personas que tienen la intención de ayudar a organizar el negocio, hacerlo rentable, productivo, eficiente y administrarlo correctamente. Y aquí surge un tema de los principios de Netflix, porque en una ocasión, platica el autor, hay una anécdota muy interesante, que en una ocasión se sienta Reed Hastings, al actual director de Netflix, con él, con Mark Randolph, cofundador. Mark estaba como director, estaba como presidente de Netflix, una Netflix chiquita, ¿no? Y Reed, el actual director, se siente y le dice, ¿sabes qué? Pues mira, yo siento que ya el negocio, lo que sigue del negocio, tú no estás no tienes la capacidad para el siguiente paso. Y es un ejercicio muy fuerte, muy auténtico, yo diría incluso que hasta muy genuino del autor, el podernos transmitir ese momento, porque no creo que haya sido un momento sencillo, fácil para él, el que Reed se sentara con él y le dijera, oye compadre, pues sí eres muy bueno para emprender el negocio, pero no para organizarte para lo que sigue del negocio. Dice que le causó un tema profundo, ¿no? Yo diría que hasta de ego para él, porque pues obviamente todos tenemos esta problemática que, oye, pues es que pues yo lo empecé, es mi niño el negocio y ahora como que ahora no soy bueno para organizarlo. Mark luego comenta que pues en realidad tenía razón Reed Hastings. En su brutal honestidad pues le dejó ir la idea y le dijo, mira, yo me voy a encargar de dirigirla, tú encárgate, tú vas a continuar como presidente de la empresa. Y presidente de la empresa tiene que ver mucho con la visión, hacia dónde va la empresa. ¿Sí? La visión. Y estos son principios de una organización. Un director dirige, un presidente visiona hacia dónde va. Y esta parte, aunque pues sí le causó problemas a Mark porque él la dirigía y él la presidía, y que llegara Reed y dijera, pues ahora yo la voy a dirigir porque tú no eres bueno dirigiéndola, pues sí genera, vuelvo a repetir, situaciones. Pero fíjense, lo que Reed estaba diciendo, necesita organización el negocio. Y tú eres bueno para visionar,
para crear, para imaginar y crear cosas de la nada. Pero una cosa es eso y otra cosa es organizar. ¿Han escuchado, si están en el área comercial y si no, pueden ustedes averiguarlo? ¿Han escuchado que hay vendedores abridores y hay vendedores cerradores? Hay vendedores que tienen esa capacidad de, a mí no me importa, yo entro a ese negocio, aunque me digan que no, aunque me cierren la puerta, yo tengo la habilidad para entrar. Pero hay vendedores que tienen la habilidad de saberle dar una continuidad adecuada al negocio, a los negocios, para seguir vendiéndoles de largo plazo. No nada más una sola ventita, sino que continúen las ventas. ¿Has escuchado eso? Es justamente esta parte de cómo entender a veces cómo son los negocios. Una parte es la creatividad, hacia dónde va, la parte de la estrategia del negocio, y por el otro lado necesitamos una combinación de organización, un negocio que tiene que saber administrarse, que sí tiene que saber tener una buena educación financiera. Y a veces a los emprendedores eso no se les da. Por eso esta palabra de eso nunca funcionará. A veces se convierte en una realidad en muchos proyectos. Porque nos sentimos creadores del proyecto, nos sentimos dueños del proyecto, nos sentimos padres del proyecto, y que nadie nos quite nuestro lugar, que nadie intervenga en las decisiones, que todo tengo que estar yo involucrado. Y en un negocio, en un buen negocio, hay que saber equilibrar la balanza, hay que saber cómo transmitir, y eso es lo valioso de este libro, porque platica historias, es un gran contador de historias, porque las historias son muy valiosas en los negocios y en lo que tú haces todos los días. Las historias cuentan cosas que generan engagement, que generan conexiones, que generan lealtades. Dice Mark Randolph en su libro, por ejemplo, que posteriormente Reed estuvo compartiendo que fue gracias a que Blockbuster le cobró una penalización al regreso de esa videocassette, que él dijo: voy a poner Netflix. Y así le empezó a platicar. Y a lo mejor uno se cree esas historias, que por cierto, Mark dice que en parte tiene razón y en parte no. Sí sucedió, pero no fue el detonante completo. O sea, sí surgieron algunas ideas y luego lo tomó como un referente, como algo muy categórico, porque a todos nos gustan las historias y todos enlazamos historias con éxitos. Steve Jobs y Steve Wozniak en el garage de sus papás. O sea, imagínate qué tan emotiva es esa historia, ¿no? Qué tanto engagement hace esa historia de estar dos jovencitos en un taller, convirtiéndose en una de las empresas más grandes del mundo. O un Microsoft con un Bill Gates vendiéndole un sistema operativo que no había creado,
y que había comprado a muy bajo precio, y que en la negociación con IBM le dijo: no te vendo este software, sino vamos a ponerlo a licencia, es decir, cada que lo instales en una computadora, a mí me das una regalía, un ingreso por cada licencia que tú instales. Y se convirtió en su tiempo en el hombre más rico del mundo. Son historias poderosas. O un Airbnb, que los fundadores pues de repente no tenían dinero para pagar el alquiler en San Francisco, y bueno, pues esa historia se convirtió en que al final ellos diseñaran un producto como Airbnb para que la gente pudiera acceder a un lugar donde se pudiera quedar por un tiempo determinado, o sea, algo, un cuartito o algo a un costo muy accesible. Como un Reed Hastings, que se le olvidó entregar un VHS y le cobraron una multa, y eso generó un emporio de muchos miles de millones de dólares. Las historias son muy valiosas. Las historias impactan en la gente. Las historias generan mucha conexión. Pero las historias, detrás de una historia, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Platica Mark en este libro que un día Reed Hastings y él visitan a Amazon, a Jeff Bezos, y lo sienta en una sala de juntas, y en la sala de juntas y en todos los escritorios que observa Mark, observa que en lugar de escritorios hay puertas, nada más que pues en lugar de la perilla le quitan la perilla y le embarran ahí algo, pero eran puras puertas. Y le pregunta Mark a Jeff Bezos, el director de Amazon, todavía Amazon no era lo que hoy es, y le dice: ¿por qué puertas en lugar de escritorios? Y Jeff le dice algo bien interesante, le dice: para que siempre recordemos qué es lo más importante para Amazon. ¿Y qué es lo más importante para Amazon? Él decía: el cliente. El cliente. El cliente. A mí estos libros me encantan. Te platicaba que llegué, lo vi y mi expectativa era sumamente baja. ¿Por qué? No sé, porque no lo había escuchado, porque nadie me lo había recomendado. Y eso no significa que sea bueno o malo, simplemente no lo había escuchado. Pero encontrarme con una forma de escribir tan padre, tan envolvente. Prácticamente iba yo sentado en la parte de atrás del carro con Mark y con Reed oyendo esas historias. O sentado en el escritorio al lado de Mark cuando iba construyendo Netflix. O sentado en la sala de juntas cuando Reed Hastings le dice: oye, ¿sabes qué? Pues eres muy bueno para crear, pero no para continuar negocios. Qué importante es un buen libro, que te deja cosas que puedes aplicar. Tú eres un emprendedor, léete el libro, te va a servir muchísimo. Si no eres emprendedor, léete el libro, porque vas a entender mucho de lo que es un negocio. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de Leyendo de Negocios. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Gracias por darnos palabras de aliento. Gracias porque
Yo le quiero primeramente dar gracias también a Mark Randolph, porque me conmovía con un Mauricio de años atrás emprendiendo mi primer negocio. No es fácil, no es fácil, pero créanme, el trabajo duro y que esa cultura la llevemos a cada uno de los que trabajan con nosotros y que vivan con nosotros esta experiencia que es el emprendimiento, no tiene palabras. Yo soy Mauricio Reyes y esto es Leyendo de Negocios. Hasta el siguiente capítulo. Te espero.